Muy buenas tardes. Voy a presentar mi proyecto de práctica pedagógica 1. Primero empezamos por la presentación del estudiante. Entonces, mi nombre es María Yolima Ballesteros Pérez. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas. Voy en el 9º semestre en el CEAD de Ocaña, norte de Santander. Tengo 26 años, vivo en el corregimiento de Aguas Claras, a 7 kilómetros de Ocaña, norte de Santander. Soy docente, mis expectativas es salir adelante para así ser alguien en la vida. Mi correo es mariayolima.2008@gmail.com. Experiencia como practicante. Mi experiencia como practicante fue significativa y enriquecedora, ya que aprendí a manejar guías de estudio, diarios de campo y a direccionar a estudiantes en su formación académica y profesional. También comprendí y analicé cada uno de los contextos y reglas de la lógica matemática, la estadística descriptiva y sus aplicaciones en cada contexto del aula de clase, donde enriquecí mi formación académica como futura profesional en la docencia de la licenciatura de las matemáticas y poderlas desarrollar en favor del aprendizaje estudiantil. La educación virtual se basa principalmente en el aprendizaje y manejo de las TIC de la informática, mediante las cuales aprendemos de forma cognitiva los diferentes contextos educacionales que nos permiten académicamente mejorar nuestra capacidad intelectual mediante la observación, conocimiento y vivencias dentro del aula de clase a través de los elementos tecnológicos que nos permiten formarnos como profesionales. Presentación del proyecto de práctica 1. Diseño de la unidad didáctica. Se divide en 5 fases. La primera fase es comprender que algunas reglas de lógica matemática nos servirán para la construcción de una tabla de verdad. El ejercicio a proponer es estos 2 ejercicios. Preguntas de análisis que entiendo como tutor por tablas de verdad. La segunda fase es reconocer que las diferentes medidas de tendencia central y su respectivo uso de las estadísticas en datos agrupados y no agrupados. Y cómo sacar la media, la mediana y la moda. El primer ejercicio era calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces la siguiente serie de números 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, en fin. Y el segundo ejemplo era el secretario de transporte decide implementar alguna medida que disminuye el promedio de velocidad y toma la medida de 60 automóviles a la misma hora y los resultados que fueron. Entonces estos que fueron y tenían que hacer la tabla y para poder sacar la media, la mediana y la moda. Una pregunta de análisis es: como profesor, que sé cómo sacar un promedio. Entonces, la tercera fase es que los alumnos desarrollen sus competencias para que resuelvan problemas empleando las ecuaciones de primer grado, donde se involucren datos desconocidos. Entonces, la primera actividad era ponerles al estudiante que pensaran un poco. Entonces era: piensa un número, multiplícalo por 2, añade 5 al resultado, multiplica lo que has obtenido por 5, añade 10 al resultado, multiplica el resultado por 10, dime lo que sale y te diré rápidamente tu número inicial. Una pregunta de análisis era: como profesor, ¿qué conocimientos tengo de ecuaciones de primer grado? La segunda actividad era unas tarjetones que les coloqué a los estudiantes como esta tarjeta, que era la solución 3x más 4 igual a 1. Entonces buscar la respuesta, si daba 9, si daba 0, si daba menos 1, si daba 1 y así sucesivamente. En la cuarta fase el objetivo es: los estudiantes deben construir figuras geométricas planas utilizando el software GeoGebra. Entonces la primera actividad era que tenían que abrir primero la herramienta GeoGebra. Ya yo se los tenía bajado al computador y entonces seguir las instrucciones que yo les coloqué. Entonces la etapa 1 era con la herramienta
Con la herramienta poligonal creamos recorridos de 4 trazos A, B, C y D. En la herramienta punto colocamos un punto de esa poligonal y lo animamos. En la etapa 2, creamos un deslizador 0 y 3 con incremento 0.01, lo renombramos como T y le seguimos el valor 0. Así sucesivamente para llegar a la figura geométrica que es el trapecio. Hicimos un trapecio junto conmigo, con los alumnos. Yo les iba guiando y ellos iban haciendo. Y yo les decía, ¿iban bien o iban mal? Una pregunta era, ¿qué entiendo como tutor por las figuras geométricas en el software GeoGebra? Entonces, todas estas son las actividades que le puse para llegar. Todos estos son los indicios que coloqué para que llegara a la figura geométrica el trapecio. En la quinta fase, que es la última, era manejar las familias de la parábola utilizando el software GRAM. Aquí eran los ejercicios que iban a realizar los estudiantes: función de tipo ax a la 2, función fx a la 2 más k, y estos son los ejercicios. La función de fx menos h elevado al cuadrado, y aquí están los ejercicios. En la función de fx a x menos h elevado al cuadrado más k, aquí están los ejercicios. Ahora iniciamos con el diario de campo. Primero, para iniciar el diario de campo teníamos que saber dónde nos tocaba la práctica. Entonces a mí me tocó en el CEAD de Ocaña, norte de Santander. Esta es la universidad. Entonces la zona centro-oriente, compuesta por el nodo zonal Bucaramanga-Santander, el cual abarca Ocaña, norte de Santander, Pamplona, norte de Santander, Málaga, Santander, Vélez, Santander, Cúcuta, norte de Santander. La universidad se encuentra ubicada en la zona céntrica de Ocaña, detrás del Colegio Caro. Y la reseña histórica es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es un proyecto educativo que nació con el nombre de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, que las siglas es UNISUR, durante el gobierno de Belisario Betancur. En la semana 1, ¿qué hice? Entonces cité a los alumnos el 8 de octubre del 2016, empecé a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ese día me fue un solo estudiante. ¿Qué tema expliqué? Medidas de tendencia central. La metodología era clase presencial, estrategia didáctica, orientación por parte de la docente sobre la temática de la medida de tendencia central. ¿Qué se iba a hacer? Entonces, ejemplo de aplicación sobre las tendencias, temáticas, las tendencias de medida central, medidas de la tendencia central, que consta de la parte teórica y ejercicio para desarrollar en el transcurso de la tutoría. Dinámica de la clase era interacción entre docente y alumno. Actitudes y emociones percibidas. Fue una clase dinámica donde se mezclaron la parte teórica y de ejercicios de tema de medidas de tendencia central. El alumno se siente motivado por la metodología de la tutoría y el docente hace de una clase interactiva y emotiva. Tema de la discusión fueron las medidas de tendencia, cómo sacar la moda, cómo sacar la medida aritmética y los aspectos positivos que hubo ese día. Entonces la tutoría fue interactiva y la estudiante aprendió a manejar lo básico del tema. Falta reforzar la práctica del ejercicio sobre el tema. ¿Qué hice en la semana 2? Expliqué sobre las tablas de verdad, que era la conjunción sobre la tabla de conjunción, disyunción, condicional, incondicional. Ese día me fueron dos estudiantes. Los aspectos negativos eran aspecto positivo, negativo. Fue positivo porque la tutoría fue interactiva y los estudiantes aprendieron a manejar lo básico del tema. Y la indiferencia era manejar el mejor manejo de las aulas presenciales. La problemática era baja asistencia del estudiante a la hora de brindar la tutoría. En la semana 3 fue el 29 de octubre, fueron con 4 estudiantes. El tema fue de ecuaciones de primer grado. La metodología fue clase presencial.
Estrategia didáctica utilizada fue orientación por parte de la docente, cómo realizar ecuaciones de primer grado, explicación cómo aplicar el juego. Este juego, entonces ahí yo les empecé a explicar que este juego puede servir para ayudar a reconocer ecuaciones equivalentes desde el punto de vista de ecuaciones de la misma solución y para resolverla mentalmente ecuaciones sencillas de primer grado. Entonces se repartían estas tarjeticas donde decía quién tiene la solución de 3x más 4 igual a 1. Entonces todos los estudiantes realizan la operación mentalmente y contesta el alumno que posee la tarjeta con la solución. Yo la tengo, es menos 1, dando la vuelta a su tarjeta. Pregunta a su vez, ¿quién tiene una ecuación equivalente a 2x más 3 igual a 5? Y así sucesivamente hasta que se cierre la cadena. ¿Qué actitudes y emociones percibidas? Fue una clase dinámica donde se mezcló la parte teórica y ejercicios del tema de ecuaciones de primer grado. Los estudiantes se sintieron motivados por la metodología de la tutoría y el docente hace de la clase interactiva y emotiva. En la semana 4, el tema que se concluyó ahí fueron las figuras geométricas en el software de GeoGebra. Se inició de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana, hasta las 12 de la mañana, perdón. Entonces la estrategia didáctica fue orientación por parte del docente, ejemplo de la aplicación de las figuras geométricas. Entonces ahí la dinámica fue interacción. Dinámica de la clase fue interacción entre docente y alumno. Las actitudes percibidas fue una clase dinámica donde se mezclaron la parte teórica de los ejercicios. Y el contexto fue la descripción, la tutoría se basó sobre el manejo del software GeoGebra que consta de varios elementos de figuras geométricas, donde ellos tenían que llegar a una figura geométrica que era el trapecio y yo les daba las indicaciones y ellos seguían en el software GeoGebra. En la semana 5 fue la última actividad, la última tutoría en mi práctica, que fue el 26 de noviembre del 2016, que se inició a las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde, hasta las 12 de la mañana. El número de estudiantes me fueron 2. Entonces, ahí las actitudes que percibí fueron de que ellos estaban muy motivados por la clase, porque fue una herramienta que se llama GRAN. El tema fue gráfica de parábola en la herramienta GRAN, que consistía de iniciar estas funciones de tipo x a la 2 más k, la función de tipo de x menos h al cuadrado a x menos h al cuadrado más k. Ellos tenían que iniciar ahí y realizar en la herramienta GRAN todos estos tipos, o sea, las familias de cada tipo de cada uno de estos, que para formar la parábola. Las evidencias, aquí una evidencia donde estaba dando la tutoría en la universidad al señor Diover. Aquí en la actividad de ecuaciones de primer grado, donde estamos los alumnos y yo les estoy iniciando y les estoy indicando cómo hacer el juego. Aquí fue la de la semana 4, que fue lo de las figuras geométricas, cómo realizar el trapecio utilizando la herramienta GeoGebra. Aquí estábamos en el computador y yendo paso por paso para llegar a esa figura. Y en la semana 5, que fue la última, que fue el 26 de noviembre, fueron lo de las parábolas, cómo realizar las familias de cada una, de función de tipo x a x al cuadrado, de x menos h elevado al cuadrado y así sucesivamente. Sistematización de mis experiencias. El aprendizaje virtual se realiza a través de una plataforma donde encontramos entornos de aprendizaje que nos permiten plasmar nuestros conocimientos. La metodología académica generada en el salón de clase permite que muchos estudiantes interactúen con el educador. Por otra parte, la falta de irresponsabilidad de muchos alumnos genera una incertidumbre en cuanto a las reacciones de inasistencia, como el profesor tiende a decepcionarse
de que los estudiantes prefieren otras cosas antes de superarse. Los resultados de una clase sin estudiantes es lo que conlleva al alfabetismo en un entorno donde hay percepciones de superación y las relaciones entre el estudiante y profesor no se puede llevar a cabo. La otra sistematización de mi experiencia fue que el contexto presencial en la enseñanza de estudiantes de secundaria, ahí yo les mostré y me tocó que iniciar con estudiantes de noveno grado, que soy asesora, y entonces me traje los niños a mi centro de interés. Entonces que los estudiantes de secundaria se desarrollan en un aula de clase dando ahí diferentes percepciones de cada uno. Algunos de ellos son atentos, otros indisciplinados, lo cual genera diferentes reacciones en el contexto del aula. Los resultados son evidentes cuando los estudiantes son aplicados y desaplicados, ya que no existe una balanza que aparece en el buen aprendizaje académico, existiendo percepciones, interpretaciones y emociones totalmente diferentes, y claramente la interacción de profesor y estudiante se verá comprendida por cada una de las reacciones vividas en el aula. Y por último, las conclusiones. Entonces, mediante esta actividad de práctica comprendí que las reglas de lógica matemática sirven para la construcción de una tabla de verdad mediante las diferentes medidas de tendencia central y su respectivo uso de la estadística. Por medio de este trabajo de práctica analicé que introduciendo fundamentos para el estudio de la teoría de la probabilidad, utilizando las medidas de dispersión, leyes de la lógica matemática, las ecuaciones de primer grado, el uso de sobreálgebra y la parábola, podemos establecer equivalencias. A través de este trabajo de práctica, uno observa que las guías de estudio, los diarios de campo, nos ayudan a direccionar a estudiantes en su formación académica y profesional. También comprendí y analicé cada uno de los contextos y reglas de la lógica matemática y estadística descriptiva. Y gracias por su atención y una feliz Navidad y próspero año nuevo.